hasta hoy el gobierno debe remitir el veto a las reformas a la ley de comunicación que aprobó la Asamblea Nacional, y nos acompaña el abogado Eduardo Carmignani, columnista de Diario Expreso, con quien analizaremos los alcances y sobre todo cuál es el mejor camino para este proyecto que amenaza abiertamente la libertad de expresión. Eduardo, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, señor Artieda? Buenos días, gusto de verlo. Eduardo ha hecho un análisis profundo a las reformas a la ley de comunicación que aprobó la Asamblea. Si tuviera que señalar los tres mayores fallos que contiene este proyecto, ¿cuáles serían? A ver, hay tres que son evidentísimos. El primero, el intento de coartar la libertad de quienes dirigen los medios para dirigirlos. Cuando se intenta regresar al texto a propósito de la prohibición de censura previa, ¿no?, que impide a quienes dirigen un medio evitar que se publique una noticia que ellos no aprueban. Entonces, eso nos lleva al absurdo de que los medios son responsables a posteriori de lo que publican, pero quienes los dirigen no tienen libertad para decidir qué se publica. Es decir, es un esquema de responsabilidad sin libertad que es claramente inconstitucional, porque atenta no solamente contra el derecho de crear medios de comunicación, de lo cual es inherente dirigirlos, sino que viola la obligación que el Estado tiene, según el artículo 17 de la Constitución, de fomentar la creación y fortalecimiento de los medios. Ese es uno de los aspectos. Ese es el uno. El otro, que es, como decía yo en una columna en Expreso, es una trampa agazapada, que es eliminar de la definición de contenidos que pueden difundir los medios a la opinión, ¿no? Cuando de la definición de contenidos eliminan la palabra opinión, significa que de rebote se estaría eliminando que la misión de los medios es difundir opiniones y la limitarían a información. Y no les importa contraponerse al derecho internacional que garantiza y defiende la libertad de opinión. Pero obvio, pues, es decir, lo que están tratando es de coartar la libertad de opinión a través de los medios, porque, como usted sabe perfectamente, en materia de opinión, el análisis, ¿verdad?, de un supuesto que tiene que hacer un supuesto afectado por una opinión es mucho más laxo que cuando se trata de información. Y el tercero es esta barbaridad de pretender que la Defensoría del Pueblo se convierta en una especie de comisaría en donde se tramiten una serie de quejas como antes era la Supercom del señor Ochoa, dándole a la Defensoría del Pueblo facultades cuasi judiciales. Eso claramente atenta contra la estructura del Estado, que divide la capacidad de imponer sanciones asignándosela a la función judicial. Ahora, Eduardo, se ha hecho referencia a que existen dos caminos: un veto parcial, en donde el gobierno presentaría textos alternativos, y la otra opción, que es la del veto total, en donde sencillamente dice esto no me sirve y vamos, se congela durante 12 meses. Sin embargo, Eduardo Carmignani señala que ninguna de estas dos opciones es precisamente la más conveniente, sino que hay un tercer camino, un veto mixto. ¿En qué consiste? Mire, yo entiendo la reacción que ha habido en ciertos medios que impulsan como antídoto frente a esta perversidad de proyecto de ley el veto total. Lo que creo es que esa posición, con todo respeto lo digo, porque son diferentes puntos de vista, digamos, creo que esa posición del veto total es estratégicamente absurda, porque el veto total implica simplemente decir no a ese proyecto sin poder proponer textos alternativos, y nada asegura que en un año, cuando la Asamblea pueda volver a tratar el tema, si fuese un veto total, no haya los 92 votos para insistir en el mamotreto que se ha aprobado. Desde ese punto de vista, a mí me parece que lo apropiado para bloquear este intento de amordazar a la prensa es plantear una serie de objeciones por inconstitucionalidad, que las hay y bastantes. Ya hemos revisado rápidamente al inicio de la entrevista 3.
para que sea la Corte Constitucional la que en primer lugar analice las objeciones de inconstitucionalidad. Si la Corte Constitucional considera que hay inconstitucionalidades en el proyecto tiene que regresar a la Asamblea para que la Asamblea lo enmiende eliminando las disposiciones inconstitucionales y luego vuelva el proyecto enmendado y tratando además los vetos parciales que creo que debe hacer también el Ejecutivo, por eso hablo de un veto mixto, ¿no? Para que el proyecto enmendado regrese al Ejecutivo. Y ahí veremos qué sale de la Asamblea, cuando salga de la Asamblea, ¿no? Pero en ese momento estaremos en la misma posición que hoy, porque el presidente pudiera en ese momento también hacer un veto total. O un veto de inconstitucionalidad, o un veto parcial, o un veto mixto. Sí, señor. Entonces, no tiene sentido estratégico en esta pelea contra el intento de amordazar a la prensa, ¿no? Hacer un análisis que a mí me parece que es poco frío e irse de una vez por un veto total que patea las cosas a agosto del año 2023 con el alto riesgo de que en agosto del 23 insistan en lo que ha salido hoy. Hay que jugarle ajedrez a una asamblea que a duras penas y entiende la macateta. Estas son peleas de largo plazo, señor Artieda, no hay que alocarse. Ahora, la Corte Constitucional, en estricto respeto a la Convención Internacional de Derechos Humanos, a estos convencionalismos, pues tendría que eliminar o disponer la corrección de la gran mayoría de las barbaridades que constan en esta propuesta de reforma. Yo no tengo la menor duda de que la Corte Constitucional, que es una corte seria, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con determinados fallos de la Corte, pero es una corte seria. Yo no creo que la Corte Constitucional vaya a dejar pasar las barbaridades claramente atentatorias contra derechos fundamentales. Y que se vaya abiertamente contra la Convención de San José. Eso no va a pasar. No, eso no va a pasar. Y las peleas hay que darlas paso a paso. Ahora, ¿el gobierno tiene esos estrategas como para tomar acciones así como esta que usted propone? Bueno, eso no conozco. Yo lo que he hecho es dar mis opiniones tanto en mi columna de Expreso como en una entrevista que se publicó el domingo, pero no conozco cuál sea la estrategia del gobierno. Eduardo Carminiani, columnista de Diario Expreso, abogado. Gracias por acompañarnos. Encantado, señor Artieda.